Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerios Ebenezer. Buenas noches, que el Señor te bendiga. Es una bendición poder estar este momento, ¿verdad?, en este lugar para poder platicar un poquito acerca de la palabra. Y te voy a invitar a que podamos poner juntos en las manos del Señor este tiempo y podamos disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿verdad? Que el Señor sea el que hable por medio de su palabra a nuestra vida. Y te voy a invitar a que juntos podamos orar. Padre bendito, en esta noche te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Padre bendito, porque tú eres el que nos cuida, el que nos guarda. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que ha tenido el control de todo, el que ha tenido el control de los tiempos, de los momentos. Y esta noche venimos a poner este tiempo en tus manos. Te suplicamos que por favor tú estés en medio nuestro, que un espíritu de revelación esté en medio de nosotros, que nuestro corazón pueda ser tierra fértil, que podamos escuchar con inteligencia tu palabra y que la palabra, Señor, venga a provocar cambios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de amar, Señor, a nuestros hermanos. Te suplicamos, Señor amado, que no sea solamente una enseñanza más, sino sea un momento que nos pueda cambiar la vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A ti rendimos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga esta noche. Gracias por haberte conectado y por estar este tiempo pues junto con nosotros para poder aprender un poquito acerca de la palabra, ¿verdad? Le damos gracias antes que nada al Señor y gracias a nuestros padres espirituales por permitirme este honroso privilegio. Y esta noche vamos a platicar acerca de un tema que es un poquito incómodo muchas veces, no solo como jóvenes, sino como seres humanos, que sabemos, ¿verdad?, que muchas veces debemos de cambiar en esta área, o que debemos de hacerlo, pero tratamos de esquivarlo para no poder asumir ciertas cosas, para no poder asumir ciertos retos, ciertas responsabilidades. Y pues yo te voy a invitar, ¿verdad?, que dispongas tu corazón así y que seas tú sinceramente ahí en el lugar en donde estás, ¿verdad?, y que le pidas al Señor que si alguna de estas áreas tú necesitas, ¿verdad?, de esa dirección, que el Señor te la pueda dar. Y esta noche vamos a platicar acerca del dominio propio, ¿verdad? Eso es un tema incómodo, ¿verdad?, porque a todos nos ha pasado en el que tenemos algún área de nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, incluso nuestra manera de comunicarnos con los demás, en las que nos cuesta, en el que quizá no lo hacemos de la mejor manera. Y encontramos que dominio propio está compuesto por un verbo, ¿verdad?, y un adjetivo. El verbo, que es dominio, significa tener e imponer la supremacía en cuanto al poder, la autoridad, la fuerza sobre algo o sobre alguien. Y propio propio hablando de sujeto, yo como humano, ¿verdad?, son pensamientos, sentimientos y acciones. A lo que a esto podemos decir que el dominio propio es la autoridad, la fuerza y el poder que tenemos para controlar nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Para poder empezar un poquito en el tema, pues encontramos que dominio propio es un fruto del Espíritu. Eso lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23 y dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Pero si se dan cuenta, aquí nos dice, ¿verdad?, la serie de frutos del Espíritu. Sabemos que un fruto
del Espíritu es producto, ¿verdad?, de la relación que nosotros tengamos con el Señor. En la medida que nosotros vayamos buscándole, en la medida que nosotros nos congreguemos, en la medida que nosotros le sirvamos, en la medida que nosotros leamos su palabra, vamos a ir conociendo cómo piensa Él, vamos a ir conociendo qué desea Él de nosotros, pero también qué desea Él, cómo nos comportemos con los demás. Y es por eso que encontramos que el amor a los demás es el primer fruto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, difícilmente vamos a tratar de portarnos mal o hacerlos sentir mal. Todo lo contrario, ¿verdad? Encontramos que el amor es una serie y un conjunto de cualidades que lo que vamos a procurar es demostrárselas. Entonces, por eso es que el primer fruto es el amor hacia los demás. Y de ahí vienen todos los demás, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas en las que nosotros debemos de saber controlarlas y saber controlarnos nosotros. Y una de ellas es el dominio propio en los solteros en la etapa de amistad y compromiso. En 1 Corintios 7:9 dice, pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, más vale casarse que quemarse. Entonces, pues esta noche es una noche de jóvenes, ¿verdad? Y si quizá ya estamos en esa edad en la que ya tenemos una amistad, ¿verdad?, o ya estamos en una etapa de compromiso, debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos enseñe a poder controlar, a poder dominar esos deseos que muchas veces tenemos y que, como aquí dice, es mejor casarse. Y si nosotros no nos encontramos aún en esas etapas, pero no los podemos dominar, debemos de pedirle al Señor que también nos dé el don de continencia, ¿verdad?, para que nosotros no pequemos, sino que podamos caminar conforme el Señor quiere y esperar el momento correcto, porque sabemos que todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. El Señor tiene planes de bienestar para nosotros, el Señor crea, ¿verdad?, todo un propósito para nosotros, pero también nosotros debemos de esperar el tiempo correcto. El siguiente punto, la siguiente cosa que nosotros tenemos que controlar es algo bien difícil, porque a todos, como yo les decía, a todos como seres humanos, este tema nos cuesta, porque pues no, muchas veces no solo depende de nosotros, sino también depende de nuestro entorno, depende de la guianza que hayamos tenido, depende de cómo nos hayan formado a nosotros, ¿verdad? Y uno de ellos es controlar la lengua. En Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y cuando hablamos de escuchar, el Señor nos dice que debemos de aprender a escuchar inteligentemente, ¿verdad? A veces, ¿qué pasa? Que nuestros papás, por ejemplo, nos hablan y nosotros estamos con el teléfono, ¿verdad? O estamos pensando en alguna otra cosa. Entonces, en realidad solo los estamos oyendo, pero no estamos escuchando qué es lo que ellos nos quieren transmitir a nosotros. Y como no escuchamos y no logramos entender lo que nos están diciendo, reaccionamos rápido, ¿verdad? Cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es escuchar atentamente, inteligentemente y procesar, ¿verdad?, lo que nos están diciendo. Si quizá nosotros tenemos un punto de vista diferente, pues también debemos de saber comunicarnos. Y pues cuando controlamos la lengua, les voy a leer Proverbios 13:3, dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Pero ¿por qué dice puede arruinarlo todo? En otra versión dice, el que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos cosas sin pensarlas, decimos cosas porque estamos enojados, decimos cosas porque estamos airados, ¿verdad? Y a veces, no sé a cuánto les ha pasado, pero
A veces estamos en un momento de armonía, de coinonía con nuestra familia, con nuestros hermanos, y por una simple cosita, ¿verdad?, en la que uno dice algo incorrecto o tal vez de la manera incorrecta, podemos romper esa atmósfera, ¿verdad?, de comunión. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, qué es lo que decimos, pero también podemos aplicarlo, que tenemos que tener cuidado a quién le decimos nuestras cosas, a quién le confiamos nuestra intimidad, a quién le confiamos nuestros secretos, aquellos incluso anhelos y deseos que nosotros tenemos. También tenemos que tener cuidado a quién se lo vamos a decir, ¿verdad? Porque no sabemos la intención de la otra persona, no sabemos si es una persona que tenga los principios y los valores que el Señor quiere y anhela para nosotros. En Primera de Pedro, 1:10 dice: pues las Escrituras dicen, si quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrene tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Pero ¿por qué aquí nos dice que si queremos disfrutar de la vida debemos de refrenar nuestra lengua? Porque el tener el control sobre lo que decimos no solamente es para cuidar nuestra vida, también es para edificar a los demás, también es para cuidar el corazón de mi hermano, también es para cuidar el corazón de mi amigo, también es para obedecer, ¿verdad?, a nuestros padres, para honrar a nuestros padres con lo que decimos. Y es por eso que le tenemos que pedir al Señor, como seres humanos todos, que nos enseñe la manera correcta de cómo hablar y cómo comunicarnos, cómo saber decir las cosas, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros pues debemos controlar son los ojos. En Job 31:1 dice: yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Encontramos que en la Biblia, ¿verdad?, hay siervos, hay personajes que fueron usados por el Señor, pero que por ver algo incorrecto pecaron contra Él. Y por eso Job decía: yo me propuse no mirar algo incorrecto, yo me propuse en mi corazón no mirar de la manera incorrecta algo, ¿verdad? En Mateo 5:28 y 29 dice: pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Pero tal vez a veces decimos: pero yo no hice nada. Pero recordemos que nuestro corazón se alimenta por lo que ven nuestros ojos. Entonces, si nosotros estamos viendo y después llegan nuestros pensamientos y se convierten en acciones, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que tener cuidado con qué miramos. En el versículo 29 dice: si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Porque, pues, depende de lo que nosotros alimentemos nuestro corazón, de esa manera vamos a actuar, de esa manera vamos a caminar, ¿verdad? Y debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos enseñe a que nuestros sentidos estén atentos espiritualmente para saber qué es lo que, de aquello que nos tenemos que alejar, qué es lo que quizá debo de evitar ver, qué es lo que quizá debo de evitar escuchar, para que mi corazón no se contamine y con esto evitar pecar, ¿verdad?, contra el Señor. A veces nosotros decimos que nuestra intención, ¿verdad?, no era mala, que la intención de nuestro corazón no era mala. Sin embargo, cuando nosotros no pecamos contra el Señor y nosotros nos excusamos con eso, ¿verdad?, y le decimos: Señor, pero la intención de mi corazón no era mala, al inicio quizá, pero hubieron discusiones, hubieron enojo, tentaciones, y nosotros quizá no los pudimos vencer y caemos al pecado del Señor. Claro
que ve la intención de nuestro corazón, pero tampoco es una excusa para que nosotros no nos apartemos de eso que nos hace pecar, ¿verdad? Y en Job 31, 6 dice que Dios me ponga a prueba y verá que soy inocente. En otra versión dice que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro. Muchas veces hay cosas en las que nosotros no nos pasan o en las que hemos estado pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que nos aleje o que por favor nos aparte o por favor, mira, yo tengo este carácter y yo ya no quiero contestar de esta manera, yo ya no quiero responder de esta manera, y pasa el tiempo y gracias a Dios pues ya uno disminuye, ¿verdad? Su manera de comportarse así, o quizá disminuye la forma en la que reaccionamos rápido y llega un momentito en el que todo lo que quizá ya hemos avanzado, retrocedemos otra vez y quizá era tu momento de prueba, quizá era el momento en el que el Señor iba a probar nuestro corazón y no fuimos hallados inocentes en ese momento. Sin embargo, por eso debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Que en todo momento nosotros estemos alertas, estemos con el corazón dispuesto a escuchar al Espíritu Santo para saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. En Proverbios 3:21 dice: querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida y sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Anteriormente nos habían estado hablando, ¿verdad?, de las decisiones precipitadas. ¿Y cuando tomamos decisiones precipitadas? Las tomamos cuando no pensamos, cuando hablamos de más, sin antes haber pensado la circunstancia o las tomamos porque estamos en una circunstancia que es solo momentánea, sin embargo no es nuestro camino, no es el plan del Señor, ¿verdad? Y por eso aquí dice que lo primero que le dice es: aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces, ¿verdad? Es parte de controlar. Hay muchas áreas en las que nosotros debemos de aprender a controlarnos. Hay cosas en las que debemos de aprender a comer, debemos de aprender a controlar lo que vemos, lo que escuchamos, debemos de aprender a controlar el tiempo, ¿verdad?, en que lo empleamos, debemos de aprender a controlar nuestros hobbies, quizá, ¿verdad?, qué tiempo le vamos a dedicar a eso. Pero hay cosas que son trascendentales en nuestra vida y debemos de aprender a pedirle al Señor que nos enseñe a controlar esas cosas que pueden cambiar el rumbo de nuestro destino. Y por eso aquí después le dice que si Él toma buenas decisiones, si nosotros como jóvenes tomamos buenas decisiones, vamos a andar por la vida sin problemas ni tropiezos. Y vamos a poder dormir tranquilos. ¿Qué pasa? A veces no sabemos controlar nuestras finanzas, no sabemos controlar, ¿verdad?, lo que ganamos con lo que gastamos. Y por no sabernos controlar, después tenemos preocupaciones que las hubiéramos podido evitar si hubiéramos sabido controlarnos antes. Claro, cada una de esas malas decisiones nos dejan una lección, que de ellas también debemos pedirle al Señor que nos enseñe a aprender, ¿verdad?, para ya no volverla a cometer una vez más. Pero ¿cómo podemos controlar nosotros, ¿verdad?, o cómo podemos tener dominio propio, cómo podemos tener el control sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, o cómo lo podemos lograr? Y es por medio del Espíritu Santo. Nuestras coberturas han estado ministrando la llenura del Espíritu Santo, que es necesario que nosotros la podamos tener, es necesario que nosotros nos llenemos para poder servir, es necesario que nosotros nos llenemos para poder adorar, es necesario que nosotros nos llenemos, ¿verdad?, para poder hacer todo lo que hagamos para el Señor, para poder vivir en nuestra familia. También es necesario tener la llenura del Espíritu Santo.
Pero para tener dominio propio también es necesario tener la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por medio de eso, nos va a dar un espíritu de fuerza. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Encontramos también, ¿verdad?, que Él también nos dice para amar a los demás. Nos da un espíritu nos hace valientes, pero ¿para qué nos va a hacer valientes? Para poder vencer aquellas tentaciones, para poder vencer aquello en lo que quizás somos débiles. Si quizás luchamos con nuestro carácter, el Señor por medio de su Espíritu nos hace vencer y Él nos forma el carácter en nosotros. Hay etapas, ¿verdad?, en nuestra vida, y la etapa de formación de nuestro carácter muchas veces es la adolescencia, la juventud, y debemos de pedirle al Señor que en esa etapa Él sea el que nos forme. Debemos de pedirle al Señor que Él en esa etapa nos dé su carácter para que después, cuando podamos llegar a una etapa más adulta, no nos cueste dejar las cosas que quizá hemos venido haciendo por muchos años. No nos cueste caminar de alguna forma, o no nos cueste cambiar la manera de pensar o la manera de hablar, porque esa es una etapa que es una forma que yo adquirí en mi formación, ¿verdad? Entonces, anhelemos tener la llenura del Espíritu Santo para que el Señor nos dé ese espíritu de valentía, ese espíritu de amor hacia los demás, y que podamos cumplir con ese mandamiento que nos dio el Señor, ¿verdad?, que es amar a los demás como yo me amo a mí. Es comprender a los demás como yo me comprendo muchas veces, es tener compasión por esa persona y que con ello venga, ¿verdad?, ese dominio y que con ello también venga esa fuerza para poder vencer aquello que yo en mi fortaleza no lo puedo hacer, porque humanamente este tema del dominio propio, si como humanos nos cuesta muchas veces, nosotros como cristianos y como hijos de Dios no estamos excluidos de estos, porque recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces es parte de nuestra humanidad. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que el Señor sea mayor que nosotros, pues nuestra humanidad va disminuyendo, va descendiendo, y en realidad viene a nosotros a ocupar, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a ocupar el lugar que le corresponde en nosotros. Y yo te voy a invitar que si tú ahí en tu casa, en el lugar en donde te encuentres, sabes que hay algo en lo que te cuesta controlarte, que pues esta noche se lo entregues al Señor y que le pidas, ¿verdad?, que Él sea el que te dé ese dominio, que te llene de su espíritu y que te dé esa fortaleza y esa valentía para poder superar y para poder vencer cualquier tentación que muchas veces viene a nuestra vida. Te voy a invitar a que esta noche pues puedas orar junto conmigo y pedirle al Señor que Él sea el que nos llene de su espíritu esta noche. Papito Santo, te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que dejaste tu palabra, que es un manual seguro de cómo podemos nosotros vivir, de cómo podemos caminar. Te pedimos que nos perdones si quizá hemos lastimado el corazón de nuestro hermano, si quizá hemos lastimado el corazón de nuestros padres. Te pedimos que nos perdones, que vengas a poner en nosotros tus pensamientos, tu manera de pensar, para que esa forma cambie nuestra manera de sentir y que nos enseñes a amar a los demás, que nos enseñes a cómo poder servir, que nos enseñes a cómo poder hablar, que nos enseñes a cómo poder comunicarnos, incluso a tener los gestos correctos para poder no lastimar el corazón de los demás, sino para poder ser de edificación, para poder restaurar
restaurar, Señor, el corazón de aquel que lo necesita. Papito Santo, te suplicamos que seas tú el que nos dé un espíritu de valentía para poder vencer, Señor, las tentaciones que vienen a nuestra vida y aquellas áreas en las que somos débiles y que nosotros en nuestra humanidad no podemos vencer. Mas tú eres el que nos hace más que vencedores, y que con la llenura del Espíritu Santo, Señor, nuestro destino, Señor, pueda ser marcado, pero marcado espiritualmente para aquello que tú planeaste y planificaste desde incluso cuando estábamos antes del vientre de nuestra madre, Papito Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.